Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Este conversatorio va a tratar sobre el libro de relatos La Noche de los Machos, de Juan Soregui Vargas. Para empezar, ¿quién es Juan Soregui Vargas? Nació el 17 de noviembre de 1949 en el barrio Pijuayo, Loma, del actual distrito de Belén. Soregui terminó sus estudios secundarios en la CUE de Iquitos y se tituló como biólogo en la UNAM. Ha publicado 5 libros de cuentos y un poemario. Entre ellos se puede mencionar Telepatía Animal, Voces Interiores y Poemas Entrañables. Ahora, sobre el libro, el autor en su presentación compara las experiencias de la Segunda Guerra Mundial y la experiencia que tiene con los nazis, también que tiene que ver con los judíos. Estos campos de concentración eran muy tortuosos para estas personas que han experimentado esto, y él dice que nosotros vemos esos hechos históricos bélicos a través de una pared de cristal. No lo vemos, no lo sentimos y no empatizamos con ello. Entonces, ahí es donde nos da a conocer que este libro de relatos cortos se basan en relatos de personas de un programa de comunidad terapéutico de la ciudad de Iquitos que han padecido y siguen padeciendo la adicción a las drogas. Estos relatos están combinados entre ficción y realidad porque tuvo que proteger la privacidad de quienes les ha proporcionado esas historias. Muy bien, para empezar, el primer cuento es La Madre del Drogadicto, que les va a comentar Claudia. Buenas tardes, compañeros. Ahora, como ya hemos dado una breve introducción, La Madre del Drogadicto trata sobre lo que siempre padecen los familiares de las personas que entran a esta adicción, que son las adicciones de las drogas, o de cualquier otra sustancia que malogra nuestra vida, nuestro futuro y nos lleva a un fondo que es totalmente torturoso. Ahora, y también nos recalca y nos hace ver cómo es tan fácil de entrar a esta adicción sin que tú te des cuenta. Cuando la madre del drogadicto relata cómo su hijo entró a esta terrible enfermedad, por así decirlo, y es que simplemente en un día normal, común y corriente, pues él aceptó la droga de su compañero porque se sentía cansado, porque pues quería seguir en la fiesta, y sin darse cuenta de esto dijo, no, lo voy a probar de aquí a 3 meses, y esos 3 meses se convirtieron en 3 semanas, y esas 3 semanas en 3 días, y luego en la adicción de todos los días, e incluso el cuerpo le empezaba a temblar porque necesitaba de esa sustancia, ya se había vuelto adicto a esto. Y también nos hace ver una terrible realidad con cómo las personas que estamos viendo esto, no nos ponemos en el lugar de las personas, y es al final donde nos menciona que en un amanecer lluvioso se encuentra la madre, como podemos ver en la imagen, la madre que es una anciana, agarrando el cuerpo ya sin vida de su hijo, porque ha sufrido de un asalto por justamente esta adicción de otra persona que también necesitaba de esta sustancia. Y es así como podemos ver en cada uno de los relatos lo terrible que es consumir sustancias ilícitas. Y no solamente eso, sino volvernos adictos a cualquier tipo de sustancia. Y es básicamente eso de lo que trata el primer cuento. Muy bien, el segundo cuento, que se llama Amor Eterno, también trata sobre una madre, solo que lo cuenta desde la perspectiva del hijo, del drogadicto, que dice que ha venido a Iquitos buscando a su mamá, que recuerda que su mamá tenía hábitos muy poco saludables y que él había caído en las drogas también, y su familia lo envió a Lima para que tenga una buena vida, pero volvió a Iquitos buscando a su mamá. Esa era su excusa diariamente. Tengo 100 soles, voy a buscar a mi mamá, pero primero tengo que comprar algo, tengo que comprar drogas primero y después busco a mi mamá. Entonces un día robó 1000 soles y dijo, con esto puedo encontrar a mi mamá, vamos a ser felices juntos, bla, bla, pero primero tengo que ir a un lugar.
tengo que sentirme feliz para poder encontrar a mi mamá y concentrado. Y se fue a uno de esos lugares donde esas personas se juntan para consumir en conjunto. Hay una persona que los vigila y les da esto, y también recurren a la prostitución. Y justo como él tenía esta cierta cantidad de dinero, le han dicho a esta persona que quiere estar con una mujer. Y la persona que administraba esta casona, por decirlo así, le dijo: sí, yo te puedo traer una mujer. Encontró una mujer de la calle, se la trajo y ya sucedió lo que tuvo que pasar. Ahora, al final es bien curioso porque cambia la perspectiva del cuento del joven a la mujer. Y la mujer reconoce el lunar que tenía en su espalda. Esta persona era el lunar que tenía su hijo, porque ella lo acariciaba en la espalda. Y era una marca de nacimiento, y se da cuenta que terminó acostándose con su hijo, porque ella también era drogadicta. Entonces muestra una realidad mucho más cruda que la del primer cuento, ya involucra más temas como la prostitución, el incesto, la drogadicción, y es que los dos eran drogadictos, la madre y el hijo. Y ya se insinuaba como que estos hábitos eran un poco ya genéticos, como que era inevitable. Eso es lo que menciona más o menos el cuento o el relato, que ya era como el destino que termine así. Y el destino era que termine con un final como Romeo y Julieta, porque la mamá, amando tanto a su hijo, dijo: no, voy a sacar a mi hijo de esto, me voy a sacar a mí. Entonces agarró un cuchillo de la cocina que había en esa casona y mató a su hijo. No esperó a que se despertara, le clavó el cuchillo en el corazón, lo cargó hasta un puente que había en ese pueblo y se botó junto con su hijo, abrazándolo. Y ahí es cuando dice que el amor de una madre siempre va a ser eterno, ya que se salvó a ella misma y a su hijo, según la mentalidad que ella tenía. Ahora, el siguiente cuento vamos a tocar temas sensibles y como lo decía Alexa, ya no solamente desde el punto de la drogadicción y la adicción, sino también desde qué conlleva estas adicciones. Y ahí es donde vemos Las mariposas son libres en octubre. Este relato es muy triste y aparte de esto también es una realidad que se vive aquí en todas partes del mundo, pero sobre todo a las personas tan ingenuas que vienen desde pueblos muy recónditos y salen a buscar un mejor futuro. Y eso es lo que le sucedió a la protagonista, que como lo podemos ver está en la Plaza Bolognesi, está embarazada, y el cuento lo describe como si fuera una lombriz, porque era totalmente delgada, pero tenía una pancita. Y ahí es donde vemos a un hombre que es totalmente un ser malvado, porque este hombre tenía una red de prostitución y justamente capturaba a las personas, a las chicas sobre todo, que venían de pueblos, para llevarlas a su red de prostitución, aunque ellas no quisieran. Y entonces justamente cuando empieza a llover en una tarde madrugada, se ve también otra realidad, y es la realidad de cómo la sociedad aparenta ser lo que no es, porque justamente la chica pedía auxilio, pedía que le ayuden, que ella ya había escapado de ese lugar y pedía de que pues alguien le lleve al hospital, y pasa justamente un doctor con su familia y sus hijos, y entonces ellos iban a misa. Y entonces su hijo le dice: mira papá, una niña ahí, y él le dice: no la toques, no hables con ella, porque ella se buscó ese destino, porque de repente es el diablo, o sea, demostrando hasta dónde van los prejuicios de la sociedad. Y solamente la chica quería eso, quería el auxilio de uno de esas personas. Y pasa una persona que es una mujer, que es una prostituta, por así decirlo, y pasa con pues un proxeneta en una moto, y ella se detiene y el proxeneta le dice: no te vayas a meter en problemas, no hagas eso, déjala ahí. Y esa mujer, sin importar lo que le decía el hombre que iba manejando, se baja y le lleva a la chica a un hospital para que ella pueda dar a luz. Y entonces ahí vemos como un doctor, como un hombre que va a la iglesia, no ayudó a la chica, pero sí una prostituta
Lo que la sociedad no ve es eso, la apariencia que tiene y qué tan prejuiciosos estamos que no vemos la realidad de la sociedad en sí como es una realidad cruda. Y aparte de esto también nos menciona que el hombre que es el que le había capturado a la chica tenía una hija en Lima, la mandó a estudiar en Lima a su hija y hacía todo esto para que su hija tenga una vida mejor. Y adivinen qué pasó con la chica. La chica estaba en la universidad y se embarazó en una fiesta cualquiera y para solucionar el problema tuvo un aborto y ese aborto le dio como cólicos y al final terminó muriendo. Entonces, y en la última página de esta historia nos dice, apúrate, apúrate que tenemos que capturar más personas porque necesito mandarle la mensualidad a mi hija. Y lo que él no sabía es que su hija ya había muerto, ya había fallecido. Y eso es lo que trata Las mariposas son libres en octubre. Muy bien, el siguiente cuento, el regalo de Navidad, como pueden ver ahí en la imagen, es de un hombre que está en la cárcel. Y este se ubica en un pueblo que es muy curioso porque usan esta palabra para referirse que es Mutishko. Nunca había escuchado con atención o leído esa palabra y tuve que preguntar qué significaba y básicamente era una persona con ojos claros. Este era como lo dicen, una persona gringa, era de piel blanca, con ojos claros y una buena apariencia y un buen porte. Y a la mujer con la que se había casado, ella pensaba que había tenido bastante suerte, porque no se parecía en los demás, y se supone que debe tener unos buenos valores, pero en su familia le habían dicho, dicen que esa persona es fumón. Y él dijo, no estés hablando de esas cosas, o sea, por la apariencia visual de la persona que conoció que es el hombre, ella se dejó llevar. Y ella se lamentaba en ese momento de cómo es que su decisión le llevó a tener un hijo con él. Y ella pensó que tal vez si tienen un hijo, él va a cambiar, él ya no va a desaparecer en las noches, ya no va a volver 3 días después, una semana después. Y aquí nos ven donde ese tema de que hemos hablado de la maternidad, ya digamos en un problema de adicción, pero aquí nos hablan de la paternidad en un problema de adicción, ya que él dejó en la noche de Navidad, la noche antes de Navidad, los dejó solos, sin ningún dinero con el que sustentarse. Entonces la esposa lo esperó todo el día sentada esperando a que él vuelva con su aguinaldo. Y el señor dijo que iba a volver a la medianoche más o menos, pero nunca volvió. Entonces la esposa se hizo todo lo que pudo, ha pedido fiado para poder cenar, bla, bla, bla. Y eso es cuando ella comete el primer error de la noche. Deja solo a su niño para ir a buscar a su esposo. Y luego cuando vuelve, encuentra que su niño, que era pequeñito, que tenía 3, 4 años, recién está en eso de querer ir por allá, querer ir por acá, se cayó y se dio un mal golpe. Y no se dio cuenta hasta horas después. Entonces el niño había quedado inconsciente y cuando volvió lo encontró tirado en el suelo. Y ella no sabía cuánto tiempo había pasado. Y corrió y fue al hospital y llamaron al padre, ya que un dato muy interesante de es que este padre se orgullecía del tipo de sangre que tenía, que no recuerdo en este momento, pero era un tipo de sangre muy raro. Entonces, cuando al niño lo llevaron al hospital, le pidieron sangre y le preguntaron cuál era su tipo. Y ha dicho que en ese pueblo solo él tenía el tipo de sangre que necesitaba su niño. Y lo buscaron por todos lados, pero no lo encontraron. Y es que el hombre se estaba drogando y estaba tomando alcohol. Y había dicho esa frase que se repite en todo el libro de voy a volver más tarde y lo voy a hacer mejor. Entonces, en resumidas cuentas, ya para concluir este cuento, es que el niño muere. Y el señor no se entera hasta que lo dicen cuando está encerrado. Le dicen, tu hijo ha muerto. Y que tu esposa también se volvió loca. ¿Y de qué manera? Porque al final comentan que quien contó la historia al autor fue la esposa, ya que ella terminó en un manicomio. Y cayó en una depresión muy grave, llegó a tener psicosis porque nunca olvidó la muerte de su hijo y terminó odiando profundamente al padre del niño.
que al final nunca apareció, nunca volvió. Después de que le dijeron que murió su niño, no tuvo la cara de volver. Y en este cuento, el tema que presentan es muy controversial, y creo yo, porque en algún cuento le dan la insinuación, como les dije, así como les conté, que la mamá tuvo la culpa en algo, tuvo la culpa de elegir a su pareja. Y es que en muchos casos, situaciones de violencia, te dicen como elegiste una pareja violenta, abusadora, y es como que le echan la culpa a la víctima, pero la víctima no es como que está esperando que su pareja sea violenta o que sea abusadora con ella. Y es que este cuento tiene esa insinuación, que es lo interesante de la mayoría de los cuentos, que se hacen ver que las personas que le contaron estos relatos, y ya el autor lo tuvo que modificar, hacen ver qué tipo de creencias o prejuicios han tenido esas personas. Yo me imagino, yo infiero que en el cuento la esposa sintió que tenía la culpa de haber elegido un esposo así, que tenía la culpa de haber dejado a su niño para ir a buscar a su esposo, que tenía la culpa ella, que no tenía la culpa el padre. Y termina así. Muy bien, el siguiente cuento es La niña de mis ojos. Ok, este cuento es uno de los cuentos que más me ha gustado en sí de todo el libro, y trata de algo muy interesante, y acá se ve una realidad que creo que también, después de haber escuchado a muchas personas contando sus historias con las adicciones, es verdad. Esta chica también podemos ver desde el prejuicio de la sociedad, que es un padre que va a misa con su familia, y la chica odia a su padre, lo detesta porque sabe que su padre es un hipócrita. Y entonces, por esta rabia quizás, y por este ser adolescente y no saber manejar las emociones, como lo hace ver el libro, como lo decía Alexa, es como que la chica va y le cuenta a su grupo de amigos, y su grupo de amigos pues no era el grupo de amigos que nosotros necesitamos, sino era ese grupo de amigos que te lleva a un mal camino, y le dice, oye, pero ¿sabes? ¿No quieres probar esto? Esto te va a hacer sentir mejor. Y entonces la chica acepta, y después de esto pues ella empieza a consumir, y ya no era solamente las drogas así, sino también empieza a inyectarse. Y en todo eso, pues la chica se vuelve una adicta total, y cuando ya su padre tenía una amante que tenía la misma edad que su hija, ella se entera de esto y totalmente cae en una tristeza profunda, y va y le dice que quería consumir, se va a sus amigos y ellos le dicen, pero si no has traído dinero, ¿cómo vas a consumir? O sea, ¿sabes? Las primeras veces normal era gratis, pero ahora tú también tienes que darnos algo. Y le dice, y justamente el chico que está ahí al costado nuestro está diciendo que él te puede comprar la droga, pero pasa una noche con él. Y la chica acepta con tal de tener la droga. Y es ahí donde después de esto, pues su padre dice, no, mi hija no puede estar en esto, recapacita, y que le llevan a la chica, y la chica va 1 año a terapia. Y se supone que hasta ahí todo bien, todo ok, ella había salido de esa adicción. Y es que cuando sale la chica, se desmaya y la llevan al hospital. Y es tan crudo que cuando está ella ahí postrada le dicen, su hija dio positivo al SIDA. Y es que se había contagiado ya. Y vemos cómo la vida de la chica pues como que cayó horrible, se sintió morir. El SIDA no es una enfermedad que a todos nosotros nos han metido de que es una muerte total, o sea, tienes SIDA y ya estás muerta. Y es lo que le pasa a la chica, de que su padre pues viendo esto dice no, y empieza a buscar médicos, y empieza a buscar en tratamientos, pastillas, y todo lo ve por querer sacar a su hija de esa enfermedad. Y es que se queda en la bancarrota, y cuando su hija muere, él va a su amante, que era igual de joven que su hija, y le dice, ábreme la puerta, y se da cuenta de que ya había cambiado el cerrojo de la puerta, y ella le dice, no, si ya no tienes dinero, ¿para qué te quiero?
Y es ahí donde se ve claramente que obviamente a veces los padres descuidan tanto a sus hijos por querer salir hacia una realidad mejor o alguien que le dé emoción, y es tanto así que destruyen su familia. Y es así como termina La niña de mis ojos, con algo que es cierto. Siempre cuando entras a una adicción y ya no sabes de dónde sacar para consumir, pues entras a decisiones que a veces te va a pesar toda la vida, más de lo que ya está, a una enfermedad mortal como es el SIDA. La perfecta caridad también tiene muerte y tiene asesinato, porque la perfecta caridad te muestra una realidad donde las personas que van a la iglesia, en este caso era una familia rica, pero nos concentramos en el Señor, que iba todo el tiempo a la iglesia. Nunca faltaba la misa del domingo, nunca faltaba que tengan que orar antes de las comidas y todas esas cosas. Era bien rígido con su creencia. Entonces, él tenía una cocinera que era su empleada, pero la tuvo que despedir. Entonces, esta mujer, había tenido ya un bebé y su hijo recién nacido, como lo podemos ver ahí en la imagen, estaba enfermo y ella ya se había quedado sin trabajo. Entonces fue a recurrir a esta familia que ella sabía que era bien creyente, que era bien religiosa, para pedirle ayuda monetaria y que le ayuden a salvar a su hijo. Entonces en la misma puerta le dicen la otra empleada de la misma casa que no puede ser porque la familia está en la iglesia y que tiene que volver en otro momento para que sus patrones le ayuden. Y la misma empleada lo dice con un tono de sarcasmo, como que no va a suceder. Y en esa noche estaba lloviendo y no la dejó pasar y le dijo que tiene que quedarse afuera. Entonces nos pasamos a la perspectiva de la familia. La familia que estaba, ¿cómo se dice eso? En esas sillas de las iglesias donde tienes que arrodillar. Muy bien, ahí estaba arrodillada rezando en la iglesia. Y estas personas eran bien hipócritas con sus creencias, porque decían que tenían que rezar por los pobres. El sermón de ese día era que tenían que ayudar al prójimo y que tenían que ayudar justamente a los pobres, porque ellos no tienen nada y no tienen la ayuda de Dios. Pero había acabado con una frase muy... no sé cómo describir la frase, pero tal vez la hayan escuchado en algún momento, es que Dios sabe lo que hace. Que estas personas eran pobres porque Dios sabe lo que hace. Entonces ya ahí se ve que la cultura de la iglesia que le habían inculcado a esta familia era muy hipócrita con lo que profesaba y con lo que hacía. Entonces, al final del cuento no le dan ayuda a la mujer, le dicen más bien que ellos están pasando por un mal momento monetario, que no le van a dar, y que iban a orar por la mujer y que ojalá se recuperara su niño, pero que iban a orar por ella toda la noche. No han orado por ella, han orado más bien por sí mismos, diciendo que ellos tienen que tener riquezas, más comida, bla, bla, y esas cosas. Y al final el bebé murió. El bebé murió y esta misma familia fue al funeral a darle el pésame no sé, digamos que lo sentimos por tu hijo que murió, no sabíamos que estaba tan enfermo, si no te íbamos a ayudar, si hubiéramos sabido. Eso es lo que dice. Y la mujer está sospechosamente tranquila, les dice, no se preocupen, quiero invitarles a comer, quiero darles algo de tomar. Y ella les da café y envenena a la familia. Porque, si mal no recuerdo, había puesto algo tóxico en el café de autos, creo, motor o algo así, y habían encontrado muerta a la familia, menos al señor. Más bien él era como el último que había quedado, que ya se le había muerto la familia. Y entonces la mujer está feliz porque ella le pudo dar justicia a su bebé. Y ahí termina. La perfecta caridad muestra una realidad muy recurrente entre las personas de la iglesia, que tienen también estratos sociales como personas
digamos, un nivel de clase alto, que se van a las iglesias, un nivel de clase bajo, que también se van a las iglesias, incluso dentro de la misma iglesia, donde se escucha mucho ayudar al prójimo. Incluso esa interpretación de la misma frase, ayudar al prójimo, se puede diversificar de muchas maneras, y en la perfecta caridad nos muestran tres realidades: de la mamá, del Señor y de la misma familia, porque nunca nos mencionan si toda la familia tenía esa misma creencia del Señor, porque Él decía que hay que orar por uno, no por los demás. Porque en la iglesia decían que hay que ayudar al prójimo, pero el Señor decía, ¿por qué tengo que pedir primero por alguien más que no soy yo, que no es mi familia? Pero igual voy a decir amén. Y esa era más o menos toda la temática de la perfecta caridad. Ok, este es el último cuento y es un, como lo dice su título, El Milagro, y es algo así como muy gracioso, porque, bueno, te relata así brevemente de que un hombre pues está ayudando a vestirse a su mujer, y pues esta mujer no ve, está ciega, y que ya han ido al médico, y que su última como que... al último donde van a acudir es a la iglesia para que oren por ella y todo esto. Pero la mujer ya había recibido un tratamiento, había recibido una cirugía en la vista. Y le dice, todo es tu culpa de ti por haberte metido con esa mujer. O sea, increpándole al marido porque le había sacado la vuelta, y que todo esto pues ha sido para perjuicio de ella, porque esa mujer quizás le había hechizado, lo que sea. Y que por eso pues estaban en este problema. Y que cuando él le dice, no, yo ya dejé esa mujer, yo ya le prometí a Dios, le prometí a todos, a la iglesia, de que no, yo ya dejé esa vida, ahora solamente te amo a ti, solamente estoy por ti y todo esto. Y que cuando llegan a la iglesia, pues se aparece la mujer que se supone que él ya había dejado, con una niñita. Y le dice, papá, le dice, y el señor así todo asustado le dice, no, tú no eres mi hija, vete para allá, no sé qué está pasando aquí. Y la mujer pues de lo que se había quitado la venda, podía ver, y dice, sí veo, dice la mujer, pues la esposa, ¿no? Y el cura que está dice, es porque Dios te ha sanado, le dice. Y dice, sí, es por eso, dice ella. Y justo cuando ve entrar a la niñita y a la mujer, pues otra vez la visión se le va, se le corta, y dice, otra vez Dios nos ha castigado por tu culpa. Y justamente el hombre, así que no quería escuchar nada, se va y se arrodilla ahí al frente en el altar. Y cuando revisa su celular, el doctor le dice, señor, habíamos calculado mal el tiempo, no eran 33 días, eran 67 días. Pero si su mujer recibe una fuerte impresión, va a volver a quedar ciega. Y ahí es donde termina el milagro. Bien, en apreciaciones finales, el autor trató de abarcar lo que yo creo son los factores más comunes que se pueden mencionar en las historias de adicción, que pueden ser las mismas creencias, no necesariamente la religión católica, puede ser otro tipo de religión, la misma familia, los amigos, la escuela, tus círculos sociales. Y también como está la responsabilidad del mamá y de la papá, de papá. Y aquí te muestra como que el rol familiar que interviene en eso de la adicción, la prostitución y estas cosas. Y siento que en el final trató de hacerlo más ya llevadero, porque mencionó temas muy fuertes a lo largo de todo el libro, y al final trató de hacerlo gracioso, porque estos relatos no tienen la finalidad de ser graciosos, ya que incluso este libro está incluido en el plan lector de algunos colegios. Allá tenemos dos compañeras que han mencionado que lo han leído en el colegio. Yo tengo un hermano que lo ha leído en el colegio, y las generaciones o las edades son muy distintas. Entonces está bien que este libro como que trascienda en los colegios, a pesar de las generaciones que son muy diferentes, porque este tema o estos temas no van a envejecer.
Ya, bueno, y como lo decía Alexa, es un tema muy importante también que deberíamos de ver y enseñar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y que las adicciones a veces entran sin darte cuenta por alguna puerta que has dejado abierta y estar muy pendientes a ellos. Así que eso sería todo. Muchas gracias.